Bueno, yo quisiera comenzar, si me permiten, retomando algunas de las reflexiones que ustedes han planteado en esta introducción. Es decir, lo que hoy tenemos, las condiciones que hoy nos permiten tener elecciones libres, competitivas, auténticas, en donde ya no tenemos como en el pasado, que afortunadamente dejamos muy atrás, certezas a priori de quién iba a ganar las elecciones, sino que son las y los ciudadanos con su voto quienes deciden quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan, un voto que es contado escrupulosamente, como resultado de campañas electorales que se dan con bases de equidad entre los contendientes, etcétera, pues es una historia relativamente reciente. Si uno piensa la vida constitucional de nuestro país, pues de más de 200 años, en realidad la democracia ocupa un muy pequeño tramo de esa historia. Es algo que logramos conquistar, como decía Lourdes, con luchas sociales, con construcciones, es decir, acuerdos políticos, en apenas los últimos 30 años. Y en este sentido, creo que para darnos cuenta de lo mucho que podemos perder si se dinamitan estas construcciones que nos permiten las elecciones libres, vale la pena recordar lo que ocurría hace apenas 35 años. En 1988 tuvimos una elección en la que, como se recordará, se cayó el sistema. Elecciones que eran organizadas por la Secretaría de Gobernación, es decir, por el gobierno, que era juez y parte. Elecciones en donde no había transparencia ni claridad respecto del uso de los recursos. Elecciones en donde si la oposición amenazaba con eventualmente ganar una elección, se manipulaban los resultados a partir de muchas técnicas que afortunadamente dejamos atrás en estos últimos 30 años. Muertos que votaban, urnas que se rellenaban, casillas que abrían y ya tenían las urnas completamente llenas de votos, votantes que no aparecían en el listado nominal porque el gobierno había identificado que eran de la oposición y, como se decía, los rasuraba, es decir, los quitaba de la lista de electores, entre muchas otras, digamos así, figuras que forman parte de un pasado que afortunadamente dejamos atrás. Para decirlo en breve, no siempre tuvimos elecciones libres y auténticas. Esto es algo relativamente reciente. Durante el siglo XX nunca dejaron de haber elecciones, pero en el pasado, antes de los últimos 30 años, las elecciones eran un mecanismo mediante el cual el gobierno autoritario que regía el país se reproducía, controlando las propias elecciones. Es decir, la gente votaba, pero su voto no contaba. Esas elecciones manipuladas y caracterizadas por una única certeza, que se sabía de antemano quién iba a ganar, quedaron atrás gracias a esas luchas que en los últimos 30 años se tradujeron en una serie de arreglos, de acuerdos políticos entre todos los partidos, que fueron cambiando poco a poco las reglas del juego electoral y consecuentemente las condiciones para que hoy podamos tener elecciones libres, auténticas, en donde la decisión de las y los ciudadanos se respeta y es la que define quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. A partir de 1988, después de 1988, con esta evolución, las elecciones dejaron de ser un problema. Hace 35 años probablemente elecciones poco claras, poco ciertas, no transparentes, insisto, en las que el gobierno era juez y parte, pues eran el principal problema que enfrentaba la sociedad. Y hoy, aunque tenemos muchos otros problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y hasta violencia, pues en esta compleja realidad las elecciones ya no son un problema. Y esto es el resultado de esa gran apuesta histórica que fue resolviendo paso a paso a través de distintas reformas electorales una serie de necesidades o de problemáticas que eran indispensables resolver para poder transitar hacia la democracia. Así, nuestro sistema electoral poco a poco se abrió, permitió que nuevas fuerzas políticas que antes habían estado excluidas compitieran en las elecciones, obtuvieran registro y pudieran competir en la arena institucional. Se abrió también el sistema de representativo que permitió que en el Congreso esa pluralidad política que iba creciendo en el país se reflejara. Piensen ustedes en cómo era el país hace 35 años. No había habido un solo gobernador ni un presidente de la República
de oposición que no proviniera del partido oficial. Y en el Congreso ambas cámaras, y esto se reproducía en el ámbito local, el partido gobernante, el PRI, entonces, contaba con una mayoría que le permitía modificar a su antojo no solo las leyes, sino también la Constitución. Así que esa apertura permitió que poco a poco nuevos partidos, entonces de oposición, fueran compitiendo y eventualmente ganando elecciones. En un segundo momento, la gran problemática era resolver, digámoslo así, cómo hacer que las elecciones fueran creíbles y sobre todo cómo podíamos construir garantías para que el voto pudiera emitirse en libertad y efectivamente contara. A eso se abocó una segunda generación de reformas que fue construyendo una serie de instituciones, de reglas, de procedimientos que le inyectaran confianza a las elecciones, transparencia en los resultados y por ende legitimidad a quien resultaba electo. Más adelante nos encontramos con un tercer problema, la profunda inequidad que favorecía al partido en el gobierno. Fíjense ustedes que en 1994, por ejemplo, el partido en el gobierno, el PRI, gastó 8 de cada 10 pesos que se erogaron durante las campañas. Así que construir condiciones de equidad también fue una necesidad que tuvo que resolverse en el camino. Más adelante todavía, pues se resolvió la disparidad que existía entre la calidad con la que se le realizaban las elecciones a nivel federal y lo que ocurría en los estados. En síntesis, nos hemos pasado 30 años construyendo reglas para hacer de las elecciones procedimientos cada vez más transparentes, confiables, en los que se respete el voto, en donde la competencia sea equilibrada entre los distintos partidos y el acceso a recursos, sobre todo públicos, por parte de alguno de ellos, no sea una condición que permita de antemano anticipar a un ganador. Y más adelante, también, condiciones para que las elecciones en los estados y en la federación y a nivel federal puedan llevarse a cabo con los mismos estándares técnicos, con los mismos controles y con las mismas garantías de voto libre. Esto nos llevó mucho tiempo, pero transformó radicalmente nuestra arena política. Vuelvo a insistir, hace 30 años el país era prácticamente monocolor. Un solo partido controlaba todos los espacios de representación política y de gobierno. Hoy, gracias a los cambios a los que hemos hecho referencia, las elecciones son auténticas competencias en donde las reglas son ciertas y la única incertidumbre que existe es quién va a ganar las elecciones. Ojo, una incertidumbre que prevalece hasta que en la noche de los comicios de la jornada electoral, las autoridades electorales dan los resultados preliminares, como, por cierto, ocurre en todas las democracias. Nadie sabe quién va a ganar las elecciones hasta que éstas no se llevan a cabo. Esto provocó pues, muchos cambios, entre ellos, por ejemplo, que en los últimos 4 procesos electorales para elegir a la presidencia haya habido alternancias, es decir, cambio de ganador respecto al partido que gobernaba en 3 ocasiones. Y lo mismo se repite a lo largo y ancho del país a nivel estatal y a nivel municipal. Fíjense ustedes que en los últimos 9 años, en las 330 elecciones que ya ha organizado el INE desde que surgió en 2014, el índice de alternancia es del orden del 62%. Es decir, la probabilidad que tiene un partido que ganó una elección de ganar la siguiente ronda electoral es de apenas 1 de cada 3. Esto habla de un sistema electoral que genera condiciones efectivas de competencia, respeto al voto y que, digámoslo así, elecciones trucadas, manipuladas desde el poder, hayan afortunadamente quedado como parte de un pasado que ya dejamos atrás. Ahora, nuestro sistema electoral es un sistema que funciona. En este periodo de 9 años, no ha habido un solo conflicto postelectoral en esas 330 elecciones federales, locales, ordinarias y extraordinarias. Y esto es algo que debemos valorar. ¿Qué significa este hecho? Que no se pueda mejorar el sistema electoral que tenemos, aunque sea un sistema electoral que goza de amplia credibilidad, de confianza pública, que el INE sea la institución civil mejor valorada por la ciudadanía, con índices de confianza que han llegado a alcanzar hasta el 75%. No, sin lugar a dudas es mejorable el sistema electoral. Hay varias cosas que podrían perfeccionarlo e irlo volviendo un sistema cada vez más robusto.
cada vez más sencillo, ojalá, cada vez menos oneroso. Un costo, por cierto, el de nuestro sistema electoral, que, paréntesis, es falso que sea el más caro del mundo, como alguien dice. Y, por cierto, también es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Podemos hablar de esto más adelante. Los datos comparativos, datos ciertos y verificables, así lo demuestran. Pero claro que podríamos avanzar hacia un sistema electoral que nos costara menos. Ahora bien, una cosa es que el sistema pueda mejorarse y otra cosa es que echemos a perder lo que hoy tenemos, dinamitando todo lo que hemos venido construyendo en estos 30 años y que ha sido el resultado de esfuerzos muy importantes de la sociedad civil. Yo diría que en este periodo, en estos 30 años, fuimos construyendo un sistema electoral basado en 5 grandes pilares. 1, autoridades electorales autónomas e independientes, autónoma de los poderes públicos y privados, de los intereses fácticos, e independientes de los partidos políticos. Segundo, un sistema profesional electoral que es la columna vertebral del INE, es decir, un conjunto de funcionarios que se dedican específicamente a la función electoral, que entraron a sus cargos a partir de un concurso público, que son evaluados permanentemente y que son también capacitados para que perfeccionen y mejoren su desempeño todo el tiempo. En tercer lugar, una estructura territorial permanente del INE, es decir, que el INE tenga oficinas en todos los distritos electorales, no solo porque así lo mandata la ley, sino porque eso nos permite estar en contacto con la ciudadanía, brindarles servicios que no solamente se dan durante los periodos electorales, como por ejemplo la expedición de la credencial para votar, que se ha convertido en el principal mecanismo de identidad de las y los mexicanos mayores de edad, y que nos permite esa presencia territorial conocer el terreno donde vamos a operar las elecciones, que la gente conozca al INE, lo sienta cerca, genere confianza para que cuando es llamada la ciudadanía a participar en la organización de las elecciones como funcionarias y funcionarios de casilla, sepan y confíen en la autoridad que los está convocando. En cuarto lugar, un padrón electoral, es decir, un listado de electores confiable y técnicamente administrado, que no sea un padrón como el que administraba la Secretaría de Gobernación por ejemplo, en 1988, que era administrado con criterios políticos. A los opositores se les excluía, a los muertos se les mantenía y aparecía que votaban, a los simpatizantes del partido en el gobierno se les inscribía 2 y hasta 3 veces con nombres distintos para que pudieran votar varias veces, etcétera. Hoy el padrón electoral es un padrón confiable, uno de los padrones con mayor actualización y cobertura del mundo. Y es, por cierto, la fuente principal de que haya elecciones limpias, transparentes y que el principio de que una persona solo puede votar una sola vez en donde debe votar esté garantizado. Y finalmente, el quinto pilar es la equidad en las condiciones de la competencia. Es decir, que todos los contendientes tengan condiciones, todos los partidos, todas las candidaturas tengan condiciones mínimas para poder competir en las elecciones efectivamente, por un lado, pero también que los gobernantes no se metan en las elecciones, que no nos ocurra que desde el poder haya quien quiera intervenir, sea con recursos públicos, sea con propaganda gubernamental, o también sea entrometiéndose con dichos, con descalificaciones desde el poder en un proceso, en una contienda que debe darse entre partidos y candidatos y candidatas, no entre partidos o candidatos y candidatas por un lado y el poder del Estado por el otro. En suma, estos 5 grandes pilares que han servido para construir nuestra democracia se han colocado, se han pactado, se han acordado y se han llevado a la Constitución. Por eso fue tan importante, José Antonio, Lourdes y Javier, que la ciudadanía se pronunciara y que al final no prosperara, no avanzara una reforma constitucional que dinamitaba estos 5 pilares, porque eso habría implicado perder justamente las bases sobre las que hemos construido en estos últimos 30 años
nuestro sistema democrático. Sin embargo, y esto es importante subrayarlo, aunque no prosperó esa reforma constitucional que clara y abiertamente atentaba contra las conquistas democráticas en materia electoral, se aprobó por parte de la mayoría oficialista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, un conjunto de reformas a varias leyes que es conocido coloquialmente como Plan B. Este Plan B, aunque no toca la Constitución, porque vuelvo a insistir, no alcanzaron los números para modificar las reglas constitucionales y por lo tanto, en teoría no debería poder alterar esos 5 pilares a los que he hecho referencia porque están garantizados por la Constitución. Sin embargo, sí los altera. No hay uno solo de esos 5 pilares que no se vea erosionado por una reforma legal, es decir, no constitucional, que tiene el propósito, y hoy lo sabemos porque se ha hecho público cuál fue la consigna que el secretario de con la que el secretario de Gobernación dialogó e instruyó a la mayoría en el Senado para instrumentar, para que procediera este Plan B. La instrucción fue, hoy lo sabemos porque hay quien lo ha contado, destazar al INE. Así, destazar, no reformar, no mejorar, destazar al INE. Bueno, este Plan B, que se integra por modificaciones a 6 leyes, permítanme enumerarlas: la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las 2 primeras ya se aprobaron y ya se publicaron, es decir, ya están vigentes porque fueron publicadas el 27 de diciembre pasado. Las otras 4 están pendientes de que sean liberadas en el Senado, pero es inminente que los primeros días de febrero puedan aprobarse y publicarse, es decir, entrar en vigor. Bueno, este Plan B que modifica estas 6 leyes, insisto, algunas de las cuales ya están vigentes, altera esos 5 pilares sobre los que se ha sustentado el edificio democrático. El informe al que hacía referencia Lourdes y que ayer aprobó el Consejo General, y por cierto, no es un informe del presidente del INE, tampoco es un informe que hayan aprobado 1 o 2 consejeros, ni siquiera los 11. Es un informe que se construyó gracias a la colaboración y la retroalimentación del personal que opera las elecciones, del personal de campo, de las y los funcionarios que son los responsables de instalar casillas, de supervisar que efectivamente estén dotadas de las boletas, de las actas, del material electoral, y que son los que realizan los cómputos o conducen los cómputos de los votos. Es decir, es un informe que retoma la experiencia de quienes son los responsables de hacer las elecciones. Bueno, como este informe revela, como este informe evidencia, estas leyes, estas reformas a las leyes conocidas como Plan B, erosionan todos y cada uno de esos 5 pilares a los que he hecho referencia. Permítanme poner solamente algunos ejemplos. ¿Por qué es tan mal hecha esta reforma? Lo digo así, con todas las letras. Es una reforma que se hizo no con la cabeza, sino con el hígado. Es una reforma, como decía José Antonio, que no fue pedida por la oposición para mejorar algún problema, sino planteada desde el gobierno y con el claro propósito de que las condiciones que hoy existen y que les permitieron a ellos llegar y que en el futuro podrían permitir llegar a otra fuerza política, si así lo deciden las y los ciudadanos con su voto, se vean alteradas. Es decir, son reformas, para decirlo en una palabra, francamente regresivas, que nos harían perder las conquistas de estas últimas 3 décadas. Estas reformas, que están tan mal hechas, constituyen lo que yo he llamado una constelación de violaciones a la Constitución. Pero permítame, por la brevedad del tiempo, poner solo algunos ejemplos de cómo estos 5 ejes son alterados por este Plan B. Primero, la independencia de las autoridades electorales, del INE en particular, se ve afectada, entre otras cosas, porque desde el Congreso buscan destituir al secretario ejecutivo, es decir, el operador de toda la estructura del INE, que es, lo dice la Constitución, alguien que es nombrado por el Consejo General del INE
y que la Cámara de Diputados y el Senado no pueden con una ley destituir, y la única manera que tendrían para poder removerlo es haciéndole un juicio político, cosa que no ha ocurrido. O bien le dan al órgano interno de control, al Contralor del INE, facultades que van más allá de la que establece la Constitución, que son solamente de fiscalizar los recursos que el INE administra. Le dan facultades de decisión y se da la casualidad de que este funcionario clara y abiertamente tiene simpatías por una fuerza política. Segundo, al servicio profesional electoral prácticamente se le desmantela. Piensen ustedes que hoy el servicio profesional electoral se integra por 2.572 funcionarios que llegaron por concurso a sus cargos y que, como les decía, están capacitados y supervisados permanentemente. Bueno, la reforma es tan brutal que desaparece el 85% de las plazas. Piensen ustedes que dentro de este servicio profesional, para dar una idea de la brutalidad de la reforma, de esta idea de descuartizamiento o de destazamiento del INE, piensen ustedes que dentro del servicio profesional electoral, 792 de esos funcionarios están dedicados a administrar el padrón electoral, depurarlo, proteger los datos de los ciudadanos que los entregamos al INE cuando nos registramos y obtuvimos la credencial, vigilar que se expidan puntualmente las credenciales e imprimir las listas, hacer la cartografía e imprimir las listas de los votantes. Bueno, la reforma deja solamente a 32 funcionarios, con lo que prácticamente se desmantela esa estructura profesional que hoy nos permite elecciones ciertas y transparentes. Por lo que hace a la estructura permanente, ahora se desaparecen las juntas distritales y algunas de las oficinas que operan hoy permanentemente en el territorio se vuelven oficinas temporales, con lo que el INE estará en el campo, en muchos casos, solamente cada 3 años cuando hay elecciones, con lo que perdemos el conocimiento del territorio, la confianza de la gente. En suma, lo que hoy nos permite que poder instalar una casilla en todo el país, a lo largo y ancho del país, incluso en aquellas zonas que hoy están bajo el control del crimen organizado. Además, el padrón electoral también se altera. Por ejemplo, la reforma establece que el listado de los votantes desde el extranjero ahora va a ser validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, una dependencia del gobierno es la que va a decir quién puede votar o no desde el extranjero, lo cual es gravísimo porque volvemos a la época de la administración política de la lista de potenciales votantes. Y finalmente, las condiciones de equidad también se alteran. Efectivamente, ya las reformas que ya fueron aprobadas permiten que los funcionarios públicos puedan intervenir directamente con sus dichos en las campañas electorales, sostener a algún candidato o algún partido o bien descalificar a otros, cosa que desde hace 15 años se prohibió en la Constitución, obligando a los funcionarios públicos a mantener una conducta neutral frente a la competencia electoral. En suma, se trata de reformas legales que clara y abiertamente vulneran esos pilares que están protegidos en la Constitución. En el informe que presentamos ayer, no solamente se da cuenta del impacto y de las consecuencias que van a tener estas normas, que por primera vez, sino también se establecen cuáles, se instruye pues al secretario ejecutivo del INE, que es el responsable de la administración legal, el representante legal del instituto, a presentar recursos, todos los recursos jurídicos, ante la Corte y eventualmente ante otros tribunales, para que ante la Suprema Corte y otros tribunales, para combatir estas normas que claramente ponen en riesgo a las elecciones. Quisiera terminar para abrir el espacio al debate, a la discusión, a responder preguntas, si así lo desean, con un dato que evidencia muy bien por qué decimos que esta reforma, conocida como Plan B, pone en riesgo por primera vez en 30 años que tengamos elecciones ciertas con condiciones y garantías de ejercicio libre del voto como hasta ahora las hemos tenido. Para ello quiero ilustrar
el que probablemente es el acto más feroz en contra del Instituto Nacional Electoral de esta reforma. El mejor ejemplo del destazamiento que se propone. Quienes realizan las elecciones en el país, quienes las organizan en el campo, son unos órganos del INE que se conocen como juntas distritales ejecutivas. Se trata de órganos que la ley establece, hasta ahora, que deben existir en cada uno de los 300 distritos electorales. Es decir, el INE hoy tiene 300 juntas distritales. Estas son las juntas que los órganos del INE, que cuando hay elecciones son responsables de toda la organización de la elección. Estas juntas hoy se integran por 5 miembros, 5 funcionarios que forman parte del servicio profesional electoral. Se trata de 5 vocales. En primer lugar, en cada junta hay un vocal ejecutivo, que es el responsable de coordinar los trabajos en dichas instancias. En segundo lugar, hay un vocal o una vocal secretario o secretaria, que por un lado es el responsable de todos los asuntos jurídicos de la junta y por otro lado también de todos los asuntos administrativos de la misma. Este funcionario o funcionaria es también el responsable de ser el oficial electoral, es decir, una especie de notario que da fe pública de lo que ocurre en sus jurisdicciones. Y también es el responsable, por cierto, de conducir todas las investigaciones relativas a las quejas que se presentan en ese ámbito territorial por parte de los partidos y los ciudadanos, y también de investigar los asuntos que tienen que ver con violencia política de género contra las mujeres. En tercer lugar, hay un vocal de organización. Este es el responsable de toda la logística, de recibir y de ordenar los materiales electorales, boletas, actas, urnas, mamparas, etcétera, de que efectivamente se distribuyan. Es el responsable de visitar a los directores de las escuelas o de las casas o de los propietarios de las casas donde se van a instalar las casillas, de ubicar esos lugares, de hacer todas las adquisiciones que son necesarias, por ejemplo, para que el día de la elección las casillas puedan operar, lonas si están en un ambiente abierto, etcétera. Es el responsable además de operar el PREP, de diseñar las rutas de traslado de los paquetes electorales cuando al término de la elección regresan a nuestras oficinas para ser resguardadas. Y también es el responsable de los cómputos legales de la elección, los llamados cómputos distritales. En cuarto lugar, hay un vocal de capacitación. Este es el que es responsable de contratar al personal que va a operar en el campo, de capacitarlo, de sortear a los cientos de miles, millones incluso de ciudadanas y ciudadanos de donde van a salir los funcionarios de casilla, de capacitarlos, de garantizar que estén el día de la elección en la mesa que les corresponde. Y finalmente el vocal del Registro Federal de Electores. Este es el funcionario responsable de vigilar el buen funcionamiento de los módulos de atención ciudadana, donde se obtienen las credenciales que están en el distrito. Es el responsable de depurar el padrón electoral y también de imprimir las listas de electores que van a contar, con las que se van a contar, que van a contar con los que van a estar en las manos de los funcionarios de casillas para el día de la elección, que el día de la elección puedan votar solo los ciudadanos autorizados para ello. Bueno, la reforma es tan brutal que estos 5 cargos se reducen a uno solo, un vocal que se va a llamar vocal operativo y que solo podrá tener un asistente. Por eso decimos desde el INE que por primera vez está en riesgo que haya elecciones tal como las conocemos. Está en riesgo que pueda haber en el futuro todas las casillas que deben instalarse, que las mismas se instalen en los lugares previamente definidos, es decir, en donde deben estar, que las casillas se integren con los funcionarios que fueron debidamente sorteados, ciudadanas y ciudadanos sorteados y capacitados. Y al no tener estas garantías se pone en riesgo también que los votos se cuenten bien. En suma, esta reforma por primera vez abre la puerta a que más allá de las disputas electorales, resultado de quién gana, quién pierde, si hay conformidad o no con los resultados, el problema ahora esté en que haya simple y sencillamente centros donde votar. Es decir, es una reforma que por primera vez en 30 años pone el problema en la propia organización de las elecciones, con lo cual tendríamos un retroceso gravísimo, porque las elecciones podrían en el futuro dejar de ser ese espacio, sí de intensa competencia política, pero el espacio en donde, de todo, más allá de esa competencia,
la disputa por el poder, es decir, la definición de quién nos va a gobernar y representar, transcurra de manera pacífica, que no haya violencia, pues, como resultado de las elecciones. Así que esta reforma, que es muy grave, pues tendrá que ser impugnada ante distintas instancias, empezando por la Suprema Corte de Justicia, esperando que estas normas puedan ser revocadas y podamos en el futuro tener elecciones con las mismas condiciones de certeza, de confianza, de calidad técnica, como las que hemos tenido en los últimos años. Ojalá que, digámoslo así, esta historia termine bien, porque en ello nos va que la democracia siga siendo, a través de elecciones auténticas, la forma de gobierno mediante la cual las y los mexicanos podamos convivir políticamente en el futuro. Termino diciendo una cosa. Esta defensa de la democracia, como lo evidenció la marcha del 13 de noviembre pasado, no solamente es responsabilidad de las autoridades electorales, del INE, que es responsable de que haya elecciones democráticas en el futuro, sin duda, por mandato constitucional. Creo que también es una responsabilidad de todas y todos nosotros, de la ciudadanía, porque la democracia, y termino como me gusta decir, es el resultado de una construcción colectiva. No cayó de lo alto. No es una concesión graciosa o una conquista de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política o una ideología. Es una conquista de la sociedad mexicana en su pluralidad y diversidad, y nos corresponde en consecuencia a todas y todos los que somos autores de esa construcción conjunta, también ahora defenderla.